Señores miembros expositores de este Café de la Ciencia, bienvenidos y estamos listos para conocer este magno evento académico. Doctora, usted usa la palabra. Muchas gracias, secretario, muchas gracias. Bueno, dado que faltan dos panelistas, pero ya tenemos a los ponentes principales. En la medida en que se vayan incorporando, pues le daremos espacio de participación. Gracias también por estar al profesor Fernando Cedeño, al profesor Yuri Barrios, que forman parte de las gestorías de la facultad. El profesor Yuri Barrios, gestor de posgrado, y el profesor Fernando Cedeño, gestor académico, ¿no? Asumo que no todos se están incorporando al mismo tiempo porque todavía estamos en plenos procesos, estamos justamente en plenos procesos de evaluaciones, de aplicación de exámenes, y no es tan fácil ese proceso. Bueno, formalmente quiero dar las buenas tardes a las autoridades presentes de la Universidad de Guayaquil, ¿sí? Dar las buenas tardes a las autoridades presentes de la Universidad de Guayaquil, y en especial a nuestro decano de la facultad, abogado Melvin Zavala Plaza, máxima autoridad, a nuestros invitados y invitadas especiales, a los ponentes y a las ponentes que hoy nos engalanan, como lo son el doctor, el PhD Aníbal Pérez y el PhD Miguel Cartaya, y a los panelistas y a las panelistas que son PhD invitados de nuestras universidades hermanas de América Latina. Tenemos el placer de tener aquí presentes a la doctora Milady Guevara, representante de las redes de investigación en salud pública de la Universidad de Carabobo, Venezuela, la doctora María Guzmán y la doctora Elsa Albornoz de la Universidad Metropolitana de Ecuador, y a los dos ponentes, que ya creo que uno de ellos ya forma parte así como de nosotros, que es el doctor Miguel Cartaya, porque es la segunda vez que comparte con nosotros. Hoy le damos también apertura a este evento con la participación de docentes, estudiantes y al público en general, a un evento que le denominamos en la universidad el Café de la Ciencia, evento virtual de gran maestría en nuestra alma mater. Hoy nos une o nos reúne la temática, la educación física, el deporte y la recreación, y sus implicaciones en la formación de ciudadanía saludable desde una visión multidimensionada de las ciencias en tiempos de COVID-19. Con la presencia de la máxima autoridad del canal de FEDER, abogado máster Melvin Zavala Plaza, y el máster Rodrigo Valdenegro Cáceres, gestor de vinculación y bienestar estudiantil, y el secretario general de FEDER, abogado Fidel Romero Bajana, así como los gestores de posgrado, el máster Yuri Barrios y el gestor académico Fernando Cedeño, y la gestora pedagógica máster Yuli Fabre Cabana, en compañía de nuestros docentes, y esta servidora, PhD Daisy Mesa Palma, gestora de investigación y resultados científicos CEDER, queremos darle, en compañía de todas las figuras académicas, queremos darle entonces la palabra al señor decano de la facultad para que nos dé su bienvenida como máxima autoridad de la institución. Tiene la palabra, señor decano. Muchas gracias, estimada Daisy y estimado Rodrigo, maestros que están vinculados en el proceso de la investigación, por supuesto, en el ámbito de la vinculación con la comunidad, y brillantes panelistas, dignísimos profesionales en las diferentes áreas del conocimiento, particularmente en el campo de la salud y el campo de la educación física y también de la investigación. Realmente es un verdadero privilegio presentar. Señor decano, tiene su micrófono apagado, por favor, préndalo, gracias. A ustedes, y perdone, muchas gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente decía pues que le doy la más cordial bienvenida a todos los panelistas, brillantes panelistas de estos hermanos países de Venezuela,
que, como bien lo decía la doctora Milady, pues yo estoy virtualmente en Venezuela y abrigo las mejores esperanzas para la población que en estos momentos se encuentra en dificultades, pero sin embargo, por la fortaleza de cada uno de ustedes, pues salen adelante. Este es su casa también, nuestra facultad y la Universidad de Guayaquil. Abre la puerta, doctor Miguel, doctor Aníbal, doctora Mariquinia, doctora Elsa y doctora Milady, que cada uno representantes de diferentes ámbitos del conocimiento y más que nada en el proceso de investigación. Y por supuesto, gracias a la presencia de gestores y maestros que nos acompañan de orden nacional e internacional, y que esto sirva de base justamente para este enlace de carácter científico, como bien lo ha planificado la doctora Daisy junto con el máster Rodrigo, que hacen posible que nuestros objetivos se lleguen a cumplir. Realmente la Universidad de Guayaquil hoy cumple 2 años en el proceso de intervención, y valga la oportunidad para resaltar justamente el acierto que ha tenido el señor doctor Roberto Paz de Vaquerizo, la doctora Bustamante y todo ese equipo de trabajo de la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional, y que hoy justamente estamos llegado a una reunión para establecer las mejores bases, que estamos próximos a unas nuevas elecciones democráticas en nuestra universidad para enrumbarlas justamente por el camino que nosotros deseamos, el rumbo a la excelencia. Y en esto, estas actividades hacen que justamente ustedes nos ayuden a dar cumplimiento a nuestras metas y los grandes retos que tenemos. No solo para la universidad del 2020-2021, estamos proyectados para el 2025 y los grandes retos y metas serán cumplidos en el futuro. Actividades de esta naturaleza y muchas otras están planificadas hacia el 2030. Por eso les agradezco infinitamente a cada uno de los panelistas, y sé que va a ser un enriquecimiento extraordinario por cuanto se establecía pues como una de las verdaderas herramientas de la salud y los beneficios que se alcanza, por supuesto, en diferentes acciones, como es la actividad física en sus diferentes fronteras a nivel nacional y a nivel internacional. Debo recordarle que también soy amante del deporte. Mi primera profesión fue la de ser profesor de educación física y la práctica permanente de la actividad física y particularmente del deporte de la halterofilia. Por eso decía Daisy, yo soy abogado, pero primero mi profesión lo hice en educación física, de representante en el ámbito de los deportes. Por eso me da mucha satisfacción que están especialistas en el ámbito de la salud, investigadores, y que, como bien lo decía Kenny Cooper, médico, que siempre lo ha estado siguiendo, y muchos otros entrenadores como de Hedus en el campo del entrenamiento deportivo. El deportista no es de un día ni de mañana, el deportista siempre será por toda la vida. Y eso hace posible que nosotros, como buenos maestros de la educación física, y ustedes seguramente podrán llegar con esas bases ya hoy en día, con avances científicos, tecnológicos, que hace posible que los procesos de la educación física han evolucionado muchísimo. Esto hará que siente las bases fundamentales en cada uno de los participantes, y por esa razón quiero expresar mi agradecimiento, y vuelvo a decirles que esto no se convierta en un enlace virtual. Ojalá podamos tenerlos a los hermanos de la República de Venezuela, que visiten también a la República del Ecuador. Estarán las puertas abiertas y particularmente tienen mi abrazo solidario y siempre serán bienvenidos. Igual que quienes se encuentran, pues, me parece que en la provincia de Manabí, a ver si tenemos un acercamiento de mediante el próximo año, de ser posible, Daisy, o de pronto antes de que termine el año, a pesar de que estamos todavía con el problema de la pandemia, pero sin embargo buscaremos un espacio, como decimos, de bioseguridad, porque estamos tratando de encontrarnos también para poder a ese nivel, para que esto sea como un eje transversal con las diferentes universidades del país, y también el enlace con las universidades internacionales, y particularmente con la que queremos acercarnos, pues, como Daisy nos ha manifestado, con la hermana República de Venezuela. Bueno, doy paso en todo caso, Daisy, esto es la bienvenida, mi abrazo fraterno y solidario para cada uno de ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos y esperemos de que esto sirva para nutrir no solamente a propios y extraños, a nuestros jóvenes estudiantes que también van a estar
escuchándonos. Y a nivel internacional, un saludo también a la hermana República de Argentina, que sé que no se han podido comunicar, pero que sin embargo el mensaje me ha hecho llegar a esa bonita ciudad de Rosario. Adelante, Daisy. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, señor decano. Aprovecho la oportunidad de darle la bienvenida también al doctor Arturo Dávila, representante, uno de nuestros panelistas invitados, representante latinoamericano de la Universidad de la Seguridad de España. Él también nos acompaña dentro de los panelistas. Bienvenido, doctor. Y a los docentes que se incorporan de la facultad, que están acá, la profesora Zoila Guerrero, profesor Álvaro Espinosa, los profesores que forman parte de nuestro contexto. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Quiero iniciar entonces ya el programa que está pautado para hoy y dándole la palabra al PhD Aníbal Pérez, quien es invitado como ponente y tendrá 30 minutos de participación para disertar sobre la temática referida al Café de la Ciencia, ¿sí? Que está orientada hacia lo que es la educación física, el deporte y la recreación, sus implicaciones en la formación de ciudadanía saludable en tiempos de pandemia COVID-19. El doctor Aníbal Pérez es médico, psiquiatra, es egresado de la Universidad de Salamanca, es venezolano, de nacionalidad venezolana, pero con todo un trabajo en la Universidad de Salamanca. Es, como les decía, médico psiquiatra, PhD, y con toda una experiencia, una trayectoria sumamente valiosa en materia de formación de ciudadanía saludable en términos de integralidad. Una de sus grandes fortalezas es precisamente las herramientas que trabaja o maneja sobre lo que son las constelaciones familiares y cómo ayudarnos en estos tiempos tan difíciles de confinamiento y en donde parece que lo humano empieza a desaparecer y las máscaras y todos los procesos que nos acompañan en las patologías sociales establecidas por una humanidad en descomposición por esta sociedad líquida, él es una de esas personas ganadas en un trabajo continuo a fortalecer a los humanos desde su perspectiva. Doctor Aníbal Pérez, tiene la palabra, bienvenido. Tiene 30 minutos para disertar. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, bueno, ya me presentó Daisy, muy amable. Digamos que la profesión original es de psicólogo clínico con posgrados en psiquiatría y en medicina por la universidad. Doctor Aníbal, ¿no se escucha? Doctor Aníbal. Sí, ¿ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Vale. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Daisy, muchas gracias, decano, muchas gracias por la universidad, la invitación que han tenido la gentileza de hacerme. Yo soy fundamentalmente formado en la psicología clínica con posgrados en psiquiatría y en medicina por la Universidad de Salamanca, fundamentalmente psicólogo clínico por la Universidad Central de Venezuela también, ¿no? Y desde las miradas, o desde la mirada que voy a hacer, es una mirada fundamentalmente orientada al tema de la sanación del cuerpo y de la sanación de la mente, y evidentemente porque el ser humano es un ser holístico a nivel de la sanación espiritual, ¿no? Me he desempeñado fundamentalmente en lo que es el tema del enfoque sistémico de la enfermedad, y yo hoy lo que voy a traer es un planteamiento, una propuesta, y además de eso he desarrollado un protocolo para trabajar con pacientes o con personas, con clientes que tienen este tipo de enfermedad. Yo voy a tomar un título que me parece bien importante, que es la enfermedad como metáfora. La enfermedad como metáfora me va a permitir entender o comprender cómo cursa un síndrome a nivel clínico y cuál es su correspondiente a nivel del universo vivencial.
la vivencia subjetiva de la persona y cómo digamos, ese desarrollo de lo clínico, del síndrome como tal, está en correspondencia con el desarrollo también de la persona en cuanto y tanto que toda persona es un sistema, ¿no? Es decir, su relación sistémico. Y me interesa estudiar esas metáforas porque si logramos entender que la enfermedad no solamente es una afección del tejido o de la función del tejido orgánico o psicoorgánico, fundamentalmente la enfermedad se presenta porque hay una historia importante que cursa en paralelo y muchas veces, y la mayor parte de las veces, está primero que el síndrome. Realmente cuando una enfermedad aparece es porque la persona ha transitado una historia y esa es la historia que me interesa estudiar y sobre todo abordarla, porque no es suficiente que nosotros conozcamos, tengamos la etiopatología de la enfermedad, sobre todo desde la mirada sistémica, sino que es importante ver de qué manera intervenimos ese tipo de, digamos, esa enfermedad. Yo voy a tomar una de los síndromes fundamentales, que es la primera causa de muerte a nivel mundial, como son las enfermedades cardiovasculares o todo lo que llaman el síndrome coronario. Voy a tomar esto porque, bueno, se puede hacer con cualquier enfermedad, ¿no? Y voy a hacer un aporte energético. El aporte que voy a hacer para nada es un aporte clínico, es un aporte energético. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo intervengamos nosotros, esa vivencia, ese ser humano, que es cuerpo, que es experiencia, que es mente y es espíritu, dependiendo cómo abordemos a ese ser humano, vamos a tener un resultado diferente a nivel de cómo y de qué se enferma. Dicho esto, entonces me dedico a desarrollar el tema entonces que es la enfermedad y sus metáforas. Me gustaría aclarar el concepto de metáfora de una manera muy sencilla. Una metáfora es una figura retórica a nivel literaria que significa que un concepto puede ser igual a otro o puede ser asociado a otro. Es algo que asocia a otro. Cuando yo digo, por ejemplo, que tengo copos de nieve en la cabeza, me puedo referir no solamente a las canas, sino que tengo sabiduría. Y entonces esa metáfora me permite dar cuenta del fenómeno. Cuando yo digo, por ejemplo, que mi vida es un callejón sin salida, es una metáfora de que un callejón sin salida no tiene nada que ver con mi vida, pero lo puedo asociar a nivel metafórico y esa metáfora tiene mucha fuerza. Cuando yo digo mi vida es un infierno, es porque me estoy quemando del sufrimiento. Por lo tanto, esa metáfora tiene tanta fuerza para hacer la realidad en la vivencia de la persona. Entonces, el universo clínico cardiovascular tiene que ver con el territorio orgánico, ¿sí? Es el territorio orgánico configurado por arterias, venas, válvulas, circulación de la sangre, estrechamiento y bloqueo de las arterias. Entonces, ese endurecimiento arterial que puede provocar un infarto, puede provocar una angina de pecho, puede provocar una hipertensión o cualquier afección de esta naturaleza, cursa en paralelo con una historia que la persona está vivenciando, que es lo que llamamos el universo existencial, experiencial, y que tiene a su vez que ver con el territorio familiar. Es decir, cuando una persona se enferma, puede ser un ataque a miocardio, puede ser una hipertensión arterial, es porque en correspondencia a la metáfora, al universo paralelo, es porque tiene un territorio sistémico, vivencial, subjetivo, en mucho sufrimiento. Es el símil, lo que llaman el significado del corazón, es lo que llaman el hogar de la familia. Todo lo que son hechos de sangre, son hechos familiares y tiene que ver precisamente con las relaciones amorosas.
las emociones circunscritas a este sufrimiento del territorio familiar lo hemos llamado fundamentalmente relacionadas con pérdidas y abandonos. Pérdidas de vínculos afectivos, pérdidas de trabajo, pérdidas de objetos materiales, pérdida de la autoestima, pérdida de la condición territorial de tu país inclusive. De hecho, en Venezuela he presenciado con asombro unas estadísticas que dan cuenta de que las enfermedades cardiovasculares se han incrementado en silencio porque no hay diagnósticos, porque la gente está en su casa, la gente no puede ir a los hospitales. Entonces, esa condición, inclusive de país, está registrada también en ese gran sufrimiento que la persona lo siente en esas dimensiones emocionales importantes que tienen que ver con pérdidas y abandonos. Evidentemente que en el universo paralelo tiene que ver precisamente porque aquello que se obstruye a nivel clínico es porque también se está obstruyendo a nivel vivencial, ¿sí? Realmente una isquemia a nivel arterial, una obstrucción arterial, también tiene que ver en similitud o en correspondencia con el bloqueo o con la obstrucción de la vida que no tiene movimiento. Y eso tiene que ver precisamente con el gran movimiento que tiene la persona en relación al movimiento de la vida. Cuando el movimiento de la vida, sobre todo la vida amorosa, se obstruye, inmediatamente aparece el órgano registrando precisamente esa condición. Si bien entonces hacemos esa similitud, a través de un estudio que hicimos en la Universidad de Salamanca, que fueron protocolos tipo exploratorio, nos dimos cuenta que si nosotros pudiésemos intervenir a nivel de protocolos emocionales, pudiésemos hacer mucha prevención y sobre todo pudiésemos hacer grandes trabajos a nivel de la complementariedad a la medicina clínica oficial. Para nada esta propuesta que voy a hacer, para nada tiene que ver con desplazamiento, más bien es precisamente integración. Aquello que le falta a la medicina clínica pudiera corresponderse con lo que nosotros a nivel social y a nivel psicológico pudiésemos aportar. Por lo tanto, este es un equipo de alianzas que permite precisamente hacer ese trabajo, digamos, sistémico, ese trabajo clínico y que pudiéramos realmente ayudar bastante a las personas. Surge una pregunta, ¿no? Dentro de la medicina clínica oficial hay una pregunta que es el ¿por qué se suceden los síndromes? Lo que llaman la etiopatología. Y esa pregunta va al desarrollo y va al conocimiento de la causa. Este planteamiento sería el para qué tengo una enfermedad, no el por qué tengo una enfermedad, que de eso se encarga el médico, la medicina oficial, sino que esta nueva orientación permite decir para qué me sucede a mí una enfermedad, qué cambios en mi vida tengo que hacer para que esta enfermedad no me ocurra, y de esa manera en el para qué estaríamos entonces explorando todo el universo subjetivo a nivel emocional y a nivel espiritual que es tan importante cuando tenemos una afección, sobre todo una enfermedad que coloque en riesgo de vida a la persona. Siempre detrás de un síntoma, y eso es lo que hemos estudiado dentro de la medicina psicosomática, que de paso hay una cátedra en la Universidad de Carabobo, siempre todo síntoma o toda enfermedad resguarda un significado espiritual y emocional importante.
Para la medicina, como no está entrenado el médico a hacer esa exploración, nos corresponde entonces nosotros hacer aportes importantes para la misma formación del médico y hacer aportes a la comunidad para que mire este universo paralelo. Ese universo paralelo nos va a permitir precisamente no solamente hacer prevención, sino preguntarnos para qué tengo esa enfermedad, porque generalmente ocurre que dentro del planteamiento sistémico que estamos haciendo, la enfermedad es como un faro que nos está diciendo, sucede esto para que tú hagas ciertas transformaciones. Y esas transformaciones tienen que ver con el mundo del inconsciente, el mundo subconsciente. Precisamente el mundo subconsciente o el mundo del inconsciente cursa en paralelo al mundo de la conciencia. Se dice por allí, por ejemplo, dentro de las teorías dinámicas, tipo Jung, tipo Freud, que la fuerza del comportamiento está fundamentada en el 80% de lo que no vemos y no entendemos, y que solamente queda un 20% para la racionalidad en el hemisferio izquierdo. Eso lo ha demostrado en este momento la neurociencia, y también ha demostrado la gran plasticidad que tiene el cerebro para hacer transformaciones. Aquello que se pensaba hasta hace poco tiempo de enfermedades irreversibles crónicas, ya se está pensando a través de planteamientos tan poderosos como, por ejemplo, los planteamientos de la epigenética con Bruce Lipton a la cabeza, los planteamientos del cuerpo energético de John Dispenza, nos están demostrando que los seres humanos tenemos una gran capacidad de homeostasis y de autoequilibrio, porque cada uno de nosotros tenemos recursos infinitos para ir al campo de las posibilidades y no quedarnos solamente en el campo de las probabilidades del sufrimiento. Dentro de este planteamiento, entonces, me permito, de manera muy breve, utilizando el cuarto de hora que me queda, proponerles qué fue lo que nosotros hicimos con el protocolo de investigación. Comenzamos a hacer contrastes clínicos a través de historias y nos dimos cuenta que cada síndrome o cada enfermedad tiene en el trasfondo vivencial subjetivo, es decir, dentro del campo del subconsciente. Y recuerden que el subconsciente es mucho del cuerpo. En nuestro cuerpo es una unidad sabia, una unidad absolutamente dinámica a nivel de subconsciente. De hecho, a nivel psicobiológico, nuestro sistema inmunológico funciona prácticamente solo. Nuestro sistema de reparación celular funciona prácticamente solo. Y esto es para decirles que dentro de esta estructura biológica que tenemos, se resguardan las memorias de la historia que hemos vivido, y esas memorias son las que se colocan en actividad cuando tenemos una u otra afección. Las memorias entonces nos interesaron para entender que en este caso el síndrome coronario tiene como trasfondo invisible los siguientes niveles de relación. El primer nivel que nosotros encontramos es que la persona que tiene una enfermedad coronaria tiene en el trasfondo sistémico un trauma emocional. ¿Qué significa un trauma? Un trauma es una vivencia muy subjetiva por parte de la persona, en donde le sucedieron muchas experiencias que no pudo aceptar. Y al no poderlas aceptar, esas experiencias quedaron como congeladas en memorias emocionales, que son las mismas memorias que activan conflictos en la edad adulta. Realmente tenemos reacciones del adulto que son correlaciones elásticas a esas experiencias, en donde la persona lo que está es configurando en su vida de manera inconsciente un trauma. Entonces, un trauma, la persona queda como secuestrada a nivel emocional por situaciones que no pudo resolver. Eso fue lo primero que entendimos. Y lo entendimos también porque hay un autor que se llama Peter Levine,
que es el que ha trabajado con traumas emocionales, y él propone precisamente unas formas de ir al trauma sin producir retraumas, porque déjame decirle que las intervenciones psicológicas o psiquiátricas al trauma, muchas de ellas son retraumatizadoras cuando colocamos a la persona a llorar, a desgarrarse, a entrar al drama precisamente original, y no sale de allí, más bien sale con un peso inmenso. Esta perspectiva de Peter Levine, trabajando con el trauma, inclusive aquí tengo el libro que se llama En una voz no hablada, ¿no?, de Peter Levine. También lo secunda otro estudio que es de Basil van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta. Este libro es muy bueno. Precisamente estas dos obras me permitieron a mí entender que el trauma, que para sanar el trauma no es necesario ir al drama. Por lo tanto, el protocolo que yo desarrollé precisamente tiene que ver con el desbloqueo del trauma sin ir al drama, sino a través de unos movimientos energéticos a nivel corporal, trabajando con las memorias corporales, que me llevaría mucho tiempo explicándoles esa parte energética corporal, pero que bueno, el planteamiento es que a través de unos ejercicios muy fáciles para que cualquier persona lo pueda entender, puede ir al trauma que ha originado precisamente ese secuestro emocional. El segundo elemento que vimos, el segundo nivel, son las emociones bloqueadas. Las emociones bloqueadas son memorias que están presentes en nuestro cuerpo y tienen que ver con la dificultad que ha tenido la persona para entender, para integrar vivencias subjetivas. Por lo tanto, la persona queda movida o queda atrapada en unas reacciones realmente que tiene que ver precisamente con emociones bloqueadas. Cuando una persona es muy reactiva, muy sensible, cuando reacciona de manera exagerada ante un evento, ante un estímulo, y que puede ser, un ejemplo, si te encuentras la sopa que tiene una mosca, pues tú tienes varias reacciones. La primera reacción podría ser retirar el plato y no comerte la sopa. Pero también puede ser que la persona estrelle el plato entre la pared y agarre a golpes a la persona que hizo la sopa. Esa reacción emocional exagerada tiene que ver con una emoción elástica, y eso está en relación precisamente con las emociones atrapadas. Igualmente hicimos, tomando en cuenta todo lo que es el tema de la bioenergética, del análisis ericksoniano de las terapias, desarrollé un protocolo muy sencillo también para desbloquear estas emociones. Y ese desbloqueo de las emociones, acompañada con los desbloqueos del trauma, estaríamos en condiciones de ir a dos emociones fundamentales, que son las emociones de abandono y pérdida, duelos, todo lo que tiene que ver con rechazos, abandonos, duelos no elaborados, etcétera, etcétera, que están en correlación precisamente con la enfermedad cardiovascular, porque ¿de dónde viene la enfermedad cardiovascular? No solamente viene por un estilo de vida inadecuado, no solamente viene por ingerir o por fumar, o por una obesidad, o porque no tienes el control de la hipertensión. No solamente viene por esos estilos de vida, sino que viene por un nivel tan importante como es el manejo del estrés. Entonces, cuando cualquier persona está atrapada en estos traumas y está atrapada en estas emociones bloqueadas, lo que hace es presentar una vida demasiado, lo que llamamos nosotros la hipertonía, es decir, muy agitado, con muchos niveles de estrés y sobre todo poca gestión de las emociones. Y entonces, cuando entendemos, sobre todo cuando entendemos las teorías del estrés, el Lázaro y Folman, que fue uno de los primeros que estudió la evaluación cognitiva de la vida, ¿sí? Y luego viene Hal Selye, él es un neurofisiólogo que aportó lo que es el síndrome general de adaptación,
uno entiende entonces que todas estas emociones que están aquí atrapadas, que se activan aquí, lo que hacen es activar a su vez todo el eje hipotalámico suprarrenal, generando todas unas hormonas del estrés. Y por supuesto, el corazón, como es la bomba, y puede ser una bomba de tiempo, es acelerar la circulación, tiene mucha adrenalina y esa hipertonía, ese estrés psicosocial hace que precisamente si tienes condiciones de riesgo a nivel de estilos de vida, inmediatamente es una bomba de tiempo que activa precisamente cualquier enfermedad coronaria. Hasta ahí estamos entendidos, ¿verdad? Entonces nos quedan otros dos niveles más por incluir en la ecuación. Ya hablamos de los traumas, ya hablé de las emociones bloqueadas y tenemos ahora el tema de las lealtades. Y allí entra lo que es la mirada sistémica de las constelaciones familiares. Dentro de esa óptica, esta relación o esta mirada, este planteamiento sistémico, plantea en primer lugar que los seres humanos somos sistemas, no somos seres individuales. Cada uno de nosotros, nuestra primera necesidad que tiene es pertenecer al sistema, cualquiera que sea. Por ejemplo, Steiner nos mostró una frase muy sabia que dice: entre lo malo y la nada es quedar fuera del sistema. Entre lo malo y la nada, el ser humano prefiere lo malo. Y al preferir lo malo, precisamente puede preferir la enfermedad. Todo esto es un movimiento inconsciente. Puede preferir la enfermedad porque a través de la enfermedad consigue una vía de pertenencia, una vía de pertenecer al sistema. Recuerden que en medicina nosotros estudiamos lo que es la ganancia secundaria de la enfermedad. Bueno, muchas de las ganancias secundarias es precisamente conseguir este amor a través de estar perteneciente al sistema. Entonces, el tema de las lealtades, se los voy a explicar muy sencillo. Es como si los seres humanos, y eso lo ha estudiado Susenberger, lo ha estudiado Jung en el inconsciente colectivo, lo ha estudiado la epigenética, lo ha estudiado la psicología transgeneracional, lo han estudiado muchos, ahora inclusive a nivel científico. Es como si los seres humanos viviéramos en paralelo las vidas que vivieron otros. De hecho, muchas veces me enfermo igualito que se enfermó el abuelo. Muchas veces mi enfermedad cursa casi en la misma fecha que le sucedió a la abuela o a la bisabuela. Entonces, ese tema de la lealtad invisible, que es un tema importantísimo, también lo abordamos. Y tenemos precisamente un protocolo para lo que es ir al tema de las lealtades. Y por último, entra dentro de la ecuación un elemento central que inclusive Víctor Frank en los campos de concentración nazi lo vio con los prisioneros. La persona que no le encuentra sentido a lo que está viviendo, a lo que está transitando y a lo que está experienciando, esa persona se enferma. Esa persona entra en desesperanza perdida. Esa persona entra en desasosiego, entra en desmotivación. Y el ser humano es un ser humano muy dinámico, que no soporta no tener el proyecto de vida. Por lo tanto, esta última parte, este pilar fundamental se llama plan de vida, proyecto de vida. Realmente, y eso lo hemos estado estudiando mucho tiempo, cuando las personas que están muy enfermas, uno le pregunta, ¿y qué lo conecta a la vida? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué hace usted en la vida? ¿Qué lo motiva? Cuando la persona dice, no, pero yo nada, esperando que me muera, esa persona está ya muerta. Entonces, la importancia es que definamos qué es proyecto de vida. Proyecto de vida es todo aquello que nos conecta al querer ser y no al deber ser. Si tu trabajo está conectado a la pasión, está conectado a la energía de la motivación, está conectado al proyecto de vida, usted tiene el 50% asegurado de su salud y sobre todo de su trascendencia. Por lo tanto, proyecto de vida es fundamental en este planteamiento. Entonces, claro, con estos 4 pilares, nosotros vamos y abordamos a la persona
de una manera muy sencilla, que no se los voy a explicar porque primero estoy elaborando el protocolo para hacer cursos de formación precisamente para enseñarle o para indicarle a los terapeutas cómo hacerlo. Y en segundo lugar, pues me llevaría mucho tiempo porque cada intervención más o menos nos lleva 2 horas. Entonces, nosotros abordamos a la persona, ubicamos los 4 pilares de una manera energética. ¿Qué quiere decir energética? Que vamos a utilizar el lenguaje del cuerpo. Mira, una cosa increíble, y yo no creía en esto, nuestro cuerpo tiene las memorias, tiene la información. Tiene la información de lo que a nosotros nos pasa, pero también tiene la información de lo que podemos hacer en nuestra vida. Nosotros yo utilizo el test muscular. El test muscular puede ser el balanceo muscular, pero podemos hacer inclusive este ejercicio. Se llama el aro, el romper el aro. Si yo digo, por ejemplo, mi nombre es Aníbal Pérez, yo tengo fuerza aquí en este anillo. Pero si yo digo, mi nombre es Jorge Gómez, se sale y rompo el anillo. Es decir, el cuerpo responde de manera inconsciente a la memoria de que aquello que es coherente, aquello que es verdad, lo fortalece. Y aquello que no es verdad, lo debilita. Por lo tanto, utilizamos ese test muscular para preguntarle al cuerpo, por ejemplo, algo sencillo. Tengo un trauma en la vida que esté conectado con esta enfermedad. Y el mismo cuerpo me va a decir que sí. Y el trabajo que viene después es desbloquear el trauma. También con unos ejercicios muy sencillos, utilizando las técnicas de Peter Levine, que dice que cuando hay un trauma, hay un movimiento vibracional congelado en nuestro cuerpo. De hecho, cuando hay un traumatizado en un accidente automovilístico, por ejemplo, queda vibrando y nosotros que le decimos, no, tranquilo, no vibre, no vibre. La vibración del cuerpo es lo que le permite precisamente hacer la integración energética de lo que le pasó. Por lo tanto, importantísimo estos elementos que tienen que ver con los recursos que tiene el cuerpo para la autosanación. Pero como ya se me acabó el tiempo, les quería dejar entonces en pendiente. Ustedes podrán invitarme nuevamente, yo les explicaré el protocolo, yo estoy a la orden, ¿no? Porque el interés es que esto se conozca y sobre todo se aplique. Les dejo una reflexión solamente a cada uno de nosotros. ¿Para qué me invitaron a hablar de este tema? A cada uno de ustedes. No por qué me invitaron, sino para qué me invitaron. Buenísimo. En el para qué ustedes van a poder darse cuenta a nivel inconsciente, porque nosotros el lenguaje que tenemos. Dado el tiempo y de verdad con estas reflexiones tan extraordinarias del doctor Aníbal Pérez, solo quiero hacer un comentario muy breve como moderadora de su debate. Básicamente el doctor Aníbal dice lo que realmente vivimos los seres humanos en todas nuestras dimensiones y que ni siquiera a veces reconocemos, ¿no? La enfermedad como metáfora realmente tiene que ver con esa historia de vida, esa historia de familia, esa historia, ese contexto, no solamente de familia, sino ese contexto social y a veces hasta institucional que va marcando, va delineando y va generando o salud o enfermedad. Hablar hoy, por ejemplo, de una ciudadanía saludable, en el caso de la educación física, el deporte y la recreación, implica reconocer esos territorios, formar a los estudiantes sobre la base del reconocimiento de esos territorios, el manejo de unas emociones que de alguna manera, como bien lo dijo el doctor Aníbal, nos permita recuperar esos espacios perdidos, esos duelos que a veces ni siquiera nos damos el permiso a evidenciar. Porque cuando evidenciamos los duelos nos sentimos más débiles y siendo inferiores a los demás. Los duelos son... Bueno, pido disculpas porque se me... No se preocupe, doctor Aníbal, estoy disertando sobre su reflexión, dado el tiempo, porque me debo darle paso al siguiente ponente. Agradecidos de su intervención, estoy simplemente señalando algunas referencias de lo que usted señaló en cuanto a la enfermedad como metáfora y algunas reflexiones que hizo acerca de las enfermedades cardiovasculares.
y no solamente a las enfermedades cardiovasculares, sino todas las enfermedades referidas al comportamiento humano, que son las patologías sociales más importantes de abordar, las sociopatías, las psicopatías, que casi no mencionamos y que tanto daño causan a las organizaciones y a los mundos de familia. Creo que el trabajo que hace el doctor Aníbal Pérez es de alta valía porque no son experimentos, son trabajos con los humanos, son trabajos reales, trabajos con la vida, en donde desde los saberes transdisciplinares y esos protocolos que él anuncia, se evidencia algo que este Café de la Ciencia intentó o está intentando definir, que es precisamente la multidimensionalidad de la ciencia, esa posibilidad que nos da la ciencia de distintas formas para entender procesos, ¿no? Y en el caso de la enfermedad, cómo resguardarnos, sobre todo en estos tiempos COVID, que en el confinamiento nos ha ido causando tanto daño. Bueno, en aras al tiempo, creo que el planteamiento que hace el doctor Aníbal de buscar los desbloqueos para transformarnos es el desafío. Buscar los desbloqueos. Y los desbloqueos tienen que empezar desde nosotros mismos. No podemos decir que somos formadores, no podemos decir que somos pedagogos ni pedagogas, porque el problema, como bien creo que lo puede evidenciar el doctor Miguel Cartaya, que es del área, el problema no es ser 90, 60, 90. El problema no es un problema solo biológico, es un problema multidimensional. Es tan multidimensional que implica lo social, lo cultural, lo emocional, lo afectivo, lo espiritual. Y por eso este panel que tenemos después de la ponencia del doctor Cartaya, este panel es precisamente un grupo de personas con experiencias en distintas áreas que nos van a fortalecer desde su mirada. Doctor Cartaya, tiene usted 30 minutos para disertar sobre sus reflexiones y luego el doctor Rodrigo Valdenegro va a hacer comentarios acerca de sus disertaciones para luego darle paso a nuestros honorables panelistas que queremos escucharles en sus puntuales intervenciones. Doctor Cartaya, tiene la palabra. Muchas gracias. Perdón, profesora Daisy, disculpe, profesor Cartaya. Terminando mi ponencia se me descolgó el internet. No se preocupe, profe, no se preocupe. Muchas gracias, fue extraordinaria su intervención. Adelante, profesor Cartaya. Vale, gracias. Si por favor me permite compartir pantalla. Sí, ya te. Mientras eso sucede, quiero agradecer a la doctora Daisy Mesa. Quiero, no, todavía no tengo habilitada mi profe. Quiero agradecer a la doctora Daisy Mesa por la invitación, agradecer a todos los presentes y en nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de su decana, la doctora Beatriz Moreira, agradecidos por esta nueva oportunidad que nos brinda para poder compartir lo poco que sé del tema que vamos a tratar. Mi profe dice que estoy inhabilitado todavía. No, ahorita, ya va, te estoy para compartir pantalla, ya va. Dame un segundo, por favor. ¿Listo? Bien, muchas gracias. Voy a trabajar desde 3 puntos de vista, tomando en cuenta la temática que nos une el día de hoy. Voy a tomarme este café científico, primero desde una visión filosófica de la pandemia, luego tocar un poco la formación de la ciudadanía saludable, para aterrizar luego con las implicaciones de la cultura física en el tema de la ciudadanía saludable. La pandemia, personalmente pienso que nos da 2 lecturas. La primera, la lectura de la vulnerabilidad. La pandemia nos puso en contacto con ese temor a ser, digamos, herido física, mental, emocional y espiritualmente, y de alguna manera nos muestra qué frágiles como seres humanos somos, nos deja al desnudo, no literalmente, y nos lleva a reflexionar sobre lo que somos y para qué estamos acá. Luego,
viene una fase que yo llamo la fase del ruido noticioso, cuando comenzamos con este proceso de ese ruido que hacían las noticias todos los días, te daban las partes de cuántos muertos, cuántos contagiados, y uno en medio de esa fragilidad me hizo acordar la frase de Kino, para en el mundo que me quiero bajar, pero con esa intención de reflexionar profundamente sobre esta sociedad individualista y competitiva que vivimos hoy día. La gente se volcó a los establecimientos para garantizar cosas tan superfluas como el papel sanitario, como los enlatados, y luego nos dimos cuenta que esa no era la vía, y interpretamos, nos dimos cuenta que hay unas nuevas posibilidades de diseñar el todo. Y cuando digo el todo me refiero a la familia, al trabajo, a las relaciones familiares. Tuvimos que invitar a nuestras casas a los estudiantes a través de la virtualidad. Nos mostramos desde nuestras casas, nuestra sala se convirtió en el lugar de trabajo, nuestra familia compartía o comparte con nosotros nuestras responsabilidades laborales, pero también ocurrió un desequilibrio entre el ser y el estar. Una cosa es ser docente en la universidad y otra cosa es estar en mi casa siendo papá, siendo mamá y ser también docente. Ese desequilibrio que para algunos fue positivo y para otros fue negativo, porque el niño que no estaba acostumbrado a ver a su papá todo el día en casa está feliz porque mi papá está ahí ahora con nosotros. Ese desequilibrio de cómo hago para poder mantener esa armonía entre lo laboral y lo familiar, ese desequilibrio de cómo hago ahora para buscar trabajo, porque hubo reducción de personal, porque la vida continúa y yo con ella también tengo que continuar. Y en ese sentido estamos teniendo todavía esa vulnerabilidad hogareña, social, por así decirlo, entre ese ser y estar. Por otra parte, aprecio la belleza de la pandemia, el ver lo positivo de toda esta situación me lleva a reflexionar un poco entonces a esa capacidad del autocuidado, el autocuido que tenemos ahora como humanos, que nos ha hecho interpretar que este nuevo tipo de cercanía me hace expresar el sentimiento, el amor que le tengo a mis seres queridos o a mis compañeros o esa emocionalidad a través de la distancia, porque te tengo que mantener distante, porque porque te quiero, no quiero que te contagie, no quiero que sufras. Entonces, esos nuevos espacios de cercanía mediados por la virtualidad, como lo tenemos en este momento, nos hace recordar entonces que sí es posible ver lo bello de la pandemia. Nos recordó también la esencia de quiénes somos, a esa ecología del ser, que para yo poder ser y estar, debo primero conseguirme conmigo mismo. Y el que no haya tenido durante estos 6 meses de confinamiento, entre comillas, porque el que está confinado es el cuerpo, más el espíritu es libre, el que no haya tenido crecimiento individual y social y haya ejercido o haya planteado una nueva fraternidad para con sus pares, para con sus familiares, creo que no ha vivido la pandemia, todavía está en el miedo de la pandemia. ¿Qué nos queda entonces? Resistir y asumir la vulnerabilidad como un evento que lo estamos viviendo cada quien desde nuestras trincheras, cada quien desde nuestros hogares. Ese reencuentro con el otro, con la persona, ese reencuentro con lo humano, es lo que nos mantiene de alguna manera esperanzados que algún día podemos abrazarnos y tocarnos sin mayor restricción, pero que por ahora está en stand-by.
Entonces, estas dos posiciones me llevan entonces a plantearme algunas nuevas preguntas o algunas nuevas interrogantes. Primero, los grandes desafíos que tenemos durante y después de la pandemia, porque esto va a pasar en algún momento, pero el mundo no va a ser el mismo. Seguir en la inteligencia o en la terquedad. La inteligencia de que vamos a salir adelante, de que se va a conseguir la vacuna, o la terquedad de que no, aquí no ha pasado nada, yo mañana ya estamos en amarillo, me voy al mall, me voy al súper y ya no pongo mascarilla. Hemos sido testigos por lo menos España ya tuvo un repunte, Quito volvió a semáforo rojo. Lo segundo es el miedo a no saber estar. No sé estar en mi casa siendo profesor, porque sé estar en mi casa siendo esposo, siendo padre. Pero ese no saber estar también altera de alguna manera la salud emocional, porque ha subido, se ha triplicado la violencia doméstica. Ese secuestro emocional que hablaba el profesor Aníbal, que estamos en una relación a distancia, pero estamos concordando, de cómo yo, padre, que estoy en casa y asumo producto de esa vulnerabilidad de no poder canalizar mis emociones, cómo lo transmito, cómo estoy siendo en casa. Hay madres que están muy contentas porque ya mi esposo está todo el día en la casa y lo veo, y hay mujeres que dicen, ojalá pase la pandemia porque quiero que se vaya a trabajar porque me tiene cansada, ¿verdad? ¿Cómo me deconstruyo en este proceso que estamos viviendo? ¿Qué nos espera? ¿Qué viene después de esta situación? ¿Seremos los mismos? Y me doy cuenta entonces que esa plasticidad de la realidad es tan moldeable, es tan incierta, que de alguna manera debo y necesito asumirla y prepararme para lo que venga. El ser en y para la salud, porque lo que nos mantiene confinado es estar sanos, estar saludables. La otra cosa que me preocupa es la robotización del tiempo libre. Ha aumentado de manera exponencial las solicitudes a DirecTV, a los juegos en línea. Entonces, estoy en casa, pero no estoy porque el teléfono, porque el aparato electrónico me mantiene ocupado y es una manera de escapar de esa realidad que puedo estar viviendo en casa. Y por último, la pandemia como experiencia de vida. ¿Qué me deja todo esto? ¿Qué me enseña la pandemia? ¿Cuál es lo positivo para que podamos seguir funcionando como sociedad? Luego, en cuanto a la formación de esa ciudadanía saludable, primero entendamos que el término ciudadanía, si hacemos un repaso rápido desde Grecia hasta la actualidad, en la antigua Grecia la ciudadanía era entendida como una expresión de independencia y libertad, y era un derecho exclusivo, solo para los que eran considerados ciudadanos y tenían algunos requisitos, porque el resto no tenía derecho, no tenía la posibilidad de ser reconocido y ser independiente. Ya avanzada la Edad Media, se entiende la ciudadanía como protección, como un garante de los derechos humanos ya a nivel del siglo XXI. El Estado me garantiza que a través del ejercicio de la ciudadanía yo también voy a gozar de todos los derechos humanos, y entre ellos está el derecho a la salud, el derecho a la actividad física, al tiempo libre. Y actualmente veo que la ciudadanía saludable es una urdimbre que no le pertenece solo a los médicos, sino al psicólogo, al sociólogo, al empresario, al papá, a la mamá, al hermano, porque es un constructo
que no se puede definir, porque cuando no me preguntan qué es ciudadanía saludable, lo sé, y cuando me lo preguntan, no lo sé. Entonces, cada quien tiene, desde su trinchera personal, por así decirlo, tiene una concepción de lo que es el constructo de ciudadanía saludable. Luego, ¿cómo habitar en la salud? ¿Cómo habito la salud? Y de aquí hay cualquier cantidad de posturas, cualquier cantidad de escritos, pero me voy a la manera de Ken Wilber, ¿verdad? Que me habla de lo espiritual, lo social y lo corporal. Yo puedo habitar la salud desde lo social, demandándole al sistema que, como yo estoy enfermo, me atienda, que como estoy enfermo, me dé los medicamentos, pero eso implica un costo, implica un esfuerzo. Puedo habitarla desde lo espiritual, y ahí entra un poco lo ancestral, entra un poco esa conexión con el cosmos, esa espiritualidad que me hace libre y ver la belleza en medio del caos, esa espiritualidad que nos lleva al reencuentro y a la sintonía, a vibrar a la misma sintonía con mis pares, y también la puedo habitar desde lo corporal. Hay un movimiento interesante en Manta, gente que nunca ha hecho ciclismo, tú los ves los fines de semana montados en una bicicleta, porque de alguna manera se tiene esa percepción de que deporte es salud, de que actividad física es salud. Entonces, una manera de inmunizarme ante todo esto está la actividad física. Y paso con esto a la siguiente lámina, que es esa competencia que tienen todas las ciencias. Entonces se me crea esta diáspora, esta urdimbre, este entramado de todas las disciplinas en busca de lo que sería la ciudadanía saludable. Los psicólogos tienen la gran tarea de fortalecer la resiliencia del ser humano, ¿verdad? De hecho, hasta la arquitectura se ha dado cuenta que de alguna manera nuestras casas no estaban diseñadas para una pandemia, porque no hay un espacio para recrearme, no hay un espacio para leer. He tenido que reorganizar arquitecturalmente hablando mis espacios. La medicina también ha hecho aporte, y también está la cultura física. ¿Cómo la cultura física, ojo, voy a entender la cultura física como lo dice la Constitución ecuatoriana, que es educación física, deporte y recreación, para englobarlo como tal. En ese sentido, debemos entonces, y es el reto que tenemos los profesores de educación física y los estudiantes, de enseñar a habitar la salud desde lo corporal, pero sin descuidar lo espiritual y lo social. Yo he visto personalmente estudiantes que han hecho esfuerzos para conectarse, para estudiar, para ganarse la vida. Algunos les ha resultado muy beneficioso porque tienen tiempo para trabajar, otros les ha resultado un poco contraproducente porque ya de alguna manera no tienen los ingresos, pero la salud es la que nos mueve, la salud es la que nos mantiene esperanzados para poder de alguna manera seguir en este camino de la vivencia o la experiencia de la pandemia. Pero ¿qué implicaciones entonces tiene la cultura física en esa formación de la ciudadanía saludable? Primero, considero que la principal implicación que debemos tomar en cuenta como profesores de educación física, como estudiantes, es esa seguridad ontológica que debemos tener de la cultura física.
volver a lo esencial, estar y ser en el movere, lo que planteaba Sócrates, el movimiento. Compañeros, somos hijos del movimiento. Si usted lo quiere ver por la vía de la creación, si lo quiere ver por la vía del Big Bang, somos hijos del movimiento. El movimiento es lo que nos mantiene con vida, es la expresión más fehaciente de que una persona o algo está vivo. Y luego debemos hacer un tamizaje epistemológico. Debemos deshomogeneizar la cultura física. Debemos hacerle entender que cultura física no es solo deporte, que cultura física no es, como decía la doctora Mesa, 90, 60, 90, que la cultura física no es solamente dar vueltas y sudar. Tenemos que hacerle entender al Ministerio de Educación, a la sociedad, al sistema, de que cuando hablamos de cultura física es un constructo que incluye salud también, incluye un derecho. Veo con cierta preocupación y tristeza cómo algunos centros educativos lo primero que hicieron cuando llegaron a la virtualidad es reducir las horas de educación física o despedir al profesor de educación física a algunos establecimientos de carácter particular porque no es necesario. Ya no es necesario en la virtualidad porque el concepto que tienen de educación física es que tiene que sudar, tiene que correr, tiene que saltar, etc. Lo segundo que considero podemos hacer es asumir la plasticidad curricular de la cultura física. Entonces, el primer desafío que tenemos ahí es esa reorganización disciplinar que me va a llevar a través de ese tamizaje epistemológico a la verdadera transdisciplinariedad para poder trascender desde y hacia otras disciplinas. Eso me va a ayudar entonces a hablar un lenguaje distinto que me entienda las otras disciplinas. Ojo, necesitamos un estudiante y un profesor de educación física que sepa de psicología, que sepa de medicina, pero que sepa de cultura física, que no se olvide que su esencia, su formación está en la cultura física, pero esta es en relación con. ¿Para qué? Para que podamos hacerle frente a ese devenir educativo, a la manera de Heráclito, esa lucha de contrarios entre la teoría y la práctica. Necesitamos, hoy es la pandemia, mañana puede ser cualquier otra situación. Entonces necesitamos poder, desde las disciplinas, afrontar estos retos y poder estar preparados para actuar de manera distinta o mejor como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, cuando interpreto esa plasticidad curricular, puedo ver que hay nuevos espacios para el consumo de la salud y de la cultura física. ¿Cómo consumo la salud? La salud se consume a través de no solamente de la comida, no solamente a través de la medicina, a través de la emocionalidad, a través del contacto, a través del espíritu. Y de alguna manera la cultura física, desde el punto de vista de la recreación, recordemos que la recreación es una válvula de escape. La recreación nos permite drenar emociones, nos permite encontrarnos en la emocionalidad y nos permite drenar esas preocupaciones, por así decirlo, que tengamos ante cualquier situación. Tercero, considero que debemos reinventarnos y desentumecernos, para utilizar un término nuestro, para poder trascender como profesional. En ese proceso de reinventarme, necesito deconstruirme como profesional. ¿Y cómo me deconstruyo como profesional? Lo hemos ido haciendo, paulatinamente, lo hemos ido haciendo. En mi formación de profesor de educación física, nunca me dijeron cómo trabajar con una persona con algunas condiciones específicas, a pesar de que soy de educación física adaptada. En aquel momento habían algunas, no existían, perdón,
algunas manifestaciones o algunas patologías como las hay ahorita desde el punto de vista de la educación especial, pero tuvimos que aprender. Asumimos la educación especial desde la educación física y de la educación. Hemos asumido las cuestiones de género desde la educación física y desde la educación, y en ese proceso de deconstrucción estamos transitando hacia ese umbral de lo que es la transeducación, como una forma de identificar a la manera de Gadamer esos nuevos horizontes de comprensión disciplinares para poder encontrarnos en ese núcleo hermenéutico que nos interesa todo para poder trascender realmente y llegar así a ese giro curricular holístico que de tanto se ha hablado, a ese profesor de educación física que tiene la necesidad de actuar desde la educación física, pero en conjunto con el resto de las disciplinas. Los estudiantes o algunos profesores me preguntan, profesor, pero ¿cómo me deconstruyo? La deconstrucción es una mea culpa, eso es personal, eso es, no te puedo decir cómo hacerlo porque mi receta no es la misma para todos, pero sí me atrevo a darles el primer requisito para la deconstrucción, que es la actitud. Si no hay actitud para yo asumir que tengo falencias en este proceso, para no ver la belleza de este proceso, entonces ya el resto quedaría como en stand-by. Gracias por su tiempo. Excelente, demasiado excelente, demasiado exquisito, muy exquisito, de verdad, muy exquisito la reflexión del doctor Cartaya. Oigamos las reflexiones que nos da al respecto el doctor Rodrigo Valdenegro. Tiene la palabra. Gracias, Daisy. Extraordinario. No tengo palabras para agradecer tanto a Aníbal como a Miguel estas palabras, esta teorización incluso de los momentos que estamos viviendo. Para mí esto es un viaje. Pasamos por Viktor Frankl, pasamos por Freud, autores que nos invitan constantemente y que de alguna otra forma no se logran interpretar con la fuerza que podrían hacerlo. Yo estoy un poco, porque no puedo evitar hacer esto, porque el tema tanto del doctor Aníbal como de Miguel inspiran, como siempre le he comentado en otros webinars, a requerir y a construir sobre una marcha que claramente no es muy positiva en tiempos de COVID-19. Yo les quiero comentar que la mente no es lo mismo que el cerebro, y el cerebro no es la mente. El cerebro es un aspecto físico que tiene nuestro cuerpo humano, pero que necesita ser habitado por una mente. El cerebro no es tan distinto al riñón, el cerebro no es tan claramente tiene funciones absolutamente distintas, pero lo que me refiero es que el cerebro debe ser habitado por una mente, y la mente necesita ser alimentada. Pameli, no sé, él tiene problemas con el micrófono, gracias. La mente necesita ser alimentada, y esto es tan fácil de entender como cuando yo voy todos los fines de semana al McDonald's. La comida del McDonald's nunca ha sido nutritiva, y voy rompiendo cada uno de ciertos sistemas naturales del cuerpo humano. Entonces yo necesito una mente que habite en cierto modo un cerebro. Probablemente, como decía el doctor Aníbal, estamos frente a un secuestro emocional, y como no, si nos alimentamos todos los días de malas noticias, noticias negativas, fallecidos. Y me paso ahora un poco en estos comentarios, versión reflexión, un poco a lo que trae Miguel, que esto de que somos vulnerables, y en esta vulnerabilidad hay que intentar encontrar un propósito. Y me hace recordar, Miguel, también
que la vida está llena de incertidumbres. No obstante, en cierto modo nosotros los seres humanos, al parecer antes de la pandemia, pensábamos que sí teníamos ciertos hechos concretos en la vida que eran seguros, no sé, llámenlo como ustedes quieran, la salud e incluso la vida. Y lamentablemente la pandemia nos viene a bofetear, a indicarnos que somos seres absolutamente sensibles y muy frágiles. Ahora, Miguel, también, como el doctor Aníbal, me hacen pensar que en este mundo lleno de incertidumbre, ¿qué es lo que es la incertidumbre? Es la falta de certeza. Está llena, el mundo humano, el mundo en el que nosotros convivimos, está lleno de teorías. No hay ninguna teoría sobre la otra. Hay 4 teorías reconocidas. Una de Dios, otra de un meteorito que recorre todo el mundo y se estrella en la Tierra y nacemos. Hay otra teoría acerca de que seríamos ciertamente primos de los monos, con lo cual yo no estoy de acuerdo porque a mí no me gustaría tener un primo mono. Y una cuarta también teoría acerca de probablemente nuestro origen divino, pero extraterrestre en este contexto. Pero ¿por qué te hablo de las teorías? Y con esto ya voy cerrando. Porque en esta cierta incertidumbre, nosotros necesitamos generar teorías, pero ¿teoría a partir de qué? Del aprendizaje, de reinventarnos, como decía el doctor Aníbal y también Miguel. Hijos del movimiento, dice Miguel en cierto momento de su extraordinaria charla, y estos hijos del movimiento son, a mi juicio, y perdóname Miguel si mal interpreto o trato de interpretar un poco lo que tú comentas, estos hijos del movimiento deben ser relacionados como los hijos del aprendizaje eterno, como esa mente que habita el cerebro entonces debe hacer esa posibilidad de aprender constantemente, no cerrar de ninguna manera ninguna teoría, porque les vuelvo a repetir, estimados amigos, somos hijos de la incertidumbre. Generar un propósito también es muy importante. Yo no quiero llegar a los 90 años, no quiero hacerlo, espero no hacerlo y estar todo conectado en un hospital y preguntarme en el hospital antes de morir si valió la pena mi vida. Espero jamás hacer eso. Como voy, no lo voy a hacer, porque voy bien, ¿sí? Y espero que ustedes también vayan bien en esta extraordinaria, extraña, majestuosa tiempo y espacio llamada vida. Concluyo entonces agradeciendo infinitamente las manifestaciones que ha hecho tanto Miguel como Aníbal y que son un vaso de miel para toda la angustia y ciertamente las tristezas que está pasando no solamente el Ecuador, sino que gran parte del mundo. Muchísimas gracias, Aníbal. Muchísimas gracias, Miguel. Daisy. Gracias, Rodrigo. Esto es un banquete delicioso, lo que estamos degustando. Realmente cuesta mucho trabajo interrumpir algunas de estas reflexiones porque cada una es un aporte distinto. Pero quiero que aprovechemos la oportunidad de incorporar ahora a nuestros panelistas invitados, porque ellos traen también unas reflexiones bien profundas, bien interesantes y unos aportes profundos de cada una de sus áreas de conocimiento. Quisiéramos escuchar a la profesora Mariginia, la doctora Mariginia Guzmán de la Universidad Metropolitana de Ecuador. Y tenemos específicamente 5 minutos de intervención para cada panelista. Seguidamente queremos escuchar la intervención primero de la doctora Mariginia desde la educación y sus aportes, luego desde la doctora Elsa Albornoz de la Universidad Metropolitana de Ecuador desde los aportes de la enfermería, seguidamente la doctora Milady Guevara de la UNIESAP de la Universidad de Carabobo, Venezuela, y finalmente nuestro invitado, el doctor Arturo Dávila, de la representante latinoamericano de la Universidad Internacional de España, la Universidad de la Seguridad. Cada uno desde sus áreas, desde sus tejidos, desde sus saberes, queremos escucharlo. Adelante, doctora Mariginia. Bien, buenas noches. Especialmente a ti, Daisy, por haberme invitado a dialogar un poco sobre este mundo lleno de incertidumbre, como dice el doctor Rodríguez, ¿no? Yo preparé unos puntos y me quedo atrás con estos puntos porque emergieron acá puntos sumamente interesantes.
la postura del doctor Aníbal, la postura del doctor Miguel Cartaya. Cuando el doctor Aníbal nos invita a que tenemos que reconocernos desde adentro para nosotros poder funcionar como persona, como profesionales, como madre, como esposa, como amante, como ser humano, ¿verdad? Miguel nos invita a descontextualizarnos de este ser para entrar al reconocimiento de un nuevo ser para poder estar y poder funcionar, ¿sí? Entonces yo me pregunto, desde el ámbito de la pedagogía, todo está conectado. Decía el compañero Rodríguez, el mundo está lleno de incertidumbre. La pedagogía nos invita también a desaprender para poder aprender. Señores, el mundo está envuelto en un mundo muy convulso y nos está invitando, párense allí, véanse un poquito hacia adentro, como dice mi gente gocha allá en Venezuela, una mirada hacia adentro, para que reconozcamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Nosotros como docentes, me decía Daisy en estos días cuando nos invitó, ¿quién se ocupa del estado socioemocional del docente? ¿Es que acaso en el nuevo diseño curricular existe algunas unidades curriculares que nos hablen sobre ese modelo socioemocional para cuidar a este docente que tiene que inventar, reinventar, crear, imaginar, que tiene que jugársela el todo por el todo en mundos de cambio como estamos ahorita? Esa es una pregunta que está allí. Y si nosotros nos damos cuenta que nuestro accionar pedagógico, nuestro accionar educativo, tiene que contener estos elementos de por sí, porque si no, no estamos haciendo nada. Un docente con unas habilidades socioemocionales, críticas, por este mundo convulso en que vive, porque no nos podemos adaptar a una universidad en el hogar, porque tengo a mamá, tengo a papá, tengo al marido, tengo al hijo, y no doy lo que debo dar. Esto más bien estresa al docente. ¿Cómo este docente va a tratar de reinventársela con sus estudiantes, con sus participantes, para lograr en ellos también que se reinventen para poder estar? Estas son reflexiones que tenemos que hacernos a diario nosotros, los docentes, en este mundo de cambio en que la situación pandemia nos está invitando. ¿Será que llegamos a un nuevo paradigma? No lo sé, pero para allá vamos. Estamos en un mundo de cambio. Ingresar mañana a las aulas presenciales no va a ser igual que cuando salimos. Entonces, desde allí nosotros tenemos que reinventarnos nuevas estrategias, nuevas ideas para nosotros poder ser persona, ante todo ser cada día mejor persona. Y al ser mejor persona, por supuesto, vamos a ser mejor docente. Nosotros somos seres pensantes, decía Fals Borda. Nosotros pensamos actuando y actuamos pensando. Y por eso sentimos y por eso estamos en la búsqueda permanente de introducir nuevas herramientas en este rol de docente que estamos desempeñando en el área. Decía el profesor Aníbal todavía anda investigando, anda profundizando sobre esa relación que tiene ese comportamiento del ser humano con las enfermedades adquiridas. ¿Dónde está y por qué está pasando esto? Decía el doctor Cartaya, señores, nosotros tenemos que reinventarlas también porque no vamos a poder seguir, vamos a aprender. Y él dice, no puedo dar una receta, claro está, no hay receta. Es cuestión de la actitud y de la actitud de cada uno de nosotros para poder reinventárnosla y para poder llegar a esa cercanía de nuestros estudiantes, a esta cercanía para tratar de formar o tratar de facilitar un aprendizaje que apunte hacia el desarrollo de aquel nuevo ser que está exigiendo una asistencia de nosotros. ¿Sí? Bueno, esa es mi postura con relación a lo que acabo de decir. Excelente, excelentísimo, doctora María Virginia Guzmán, no quiero nada menos de usted. Eso es precisamente una reflexión profunda. ¿Qué pasa con nosotros los docentes en este proceso pandémico? ¿Quién se ocupa de nosotros?
¿Quién está pendiente de nuestro bienestar emocional? ¿Qué pasa con los que estamos otorgando vida para que el proceso avance? ¿A quién le importa? Eso es bien interesante. Lo dejo para la reflexión. Doctora Elsa Albornoz nos acompaña con su aporte desde el área de la enfermería. ¿Desde dónde nos ayuda la enfermería para mirar esa multidimensionalidad de la ciencia en formación de una ciudadanía saludable para la educación física, el deporte y la recreación? ¿Tiene la palabra? Gracias. Muchas gracias, Daisy. Gracias a las autoridades universitarias. Gracias por crear un espacio para esto, de que estamos tan ávidos, todos los profesionales. Haciéndome la pregunta que nos indica, que nos invita el doctor Aníbal, ¿para qué vengo a este espacio? En mis reflexiones, no de hoy, sino en mis reflexiones permanentes, desde que nos tomó por asalto la pandemia, una de las primeras reflexiones a la que he llegado es que la pandemia llegó para evidenciar las deficiencias que ya teníamos, deficiencias que teníamos en el núcleo familiar, con unos grandes problemas comunicacionales. Ya lo decía uno de los expositores, cómo ha aumentado la violencia intrafamiliar, la violencia comunitaria, la violencia entre todas las personas. Pero no solamente para evidenciar eso, sino también para darnos cuenta de cómo nosotros estábamos educando en la educación superior, en la educación inicial, en la educación básica. Y eso nos invita a repensar nuestro rol como docente y el papel de la universidad. ¿Hacia dónde orienta su papel ahora la universidad en su papel, en su rol fundamental, que es la construcción del conocimiento? ¿Construir el conocimiento para qué? ¿Construir el conocimiento para quiénes? ¿Investigar para quiénes? En donde nos hace pensar, la pandemia nos hace pensar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra educación? ¿Qué pasa con nuestra ciudadanía? ¿Estamos incidiendo nosotros como universidad en la construcción de ese ciudadano que necesita estos nuevos tiempos? Es preocupante la respuesta que pudiéramos tener de esta reflexión. De manera que esa sociedad que nosotros estamos requiriendo, esa sociedad que nosotros estamos necesitando, y que se ha vuelto un cliché, lo de la nueva sociedad, tenemos entonces que redefinir esa sociedad, así como tenemos que redefinir la familia, las nuevas familias que estamos necesitando. De manera que eso hace que cada una de las instancias, inclusive el Estado, tenga que pensar entonces cuál será su nuevo papel en estos momentos. Como ya lo decía la doctora Guzmán, ya nada va a ser lo que era. Pero eso que empezamos a nombrar, que llegó un momento en que sonaba a vacío, cuando te encuentras de frente con esta situación, empiezas a desglosar lo que eso significa, asusta pensar y cuál será la nueva sociedad, con qué será lo que nos vamos a encontrar, estamos preparados para encontrarnos en esa nueva sociedad, o esa situación anquilosada en la que estábamos en la sociedad que nos mostró la pandemia realmente permite que nosotros podamos con nueva mirada ver esa sociedad. Desde la enfermería, en donde nuestra razón de ser es el cuidado humano, es brindar la ayuda al individuo, a la familia, a la comunidad, tendríamos entonces que revisar que eso que decimos, el individuo, la familia y la comunidad, tendríamos que empezar a ver si ya retiramos el término de individuo por incluir el de persona. ¿Cómo cuidar a la persona? ¿Cómo cuidar a las personas?
cómo empezar a darle vida a ese término, no solamente desde lo biológico, de lo psicológico, desde lo social, desde lo espiritual, sino que hay que empezar a pensar en el ser como un todo. ¿Ok? Ya lo decía el doctor Cartaya. Ese ser holístico, esa mirada holística, que empecemos a ver a la persona no fragmentada, va a ser que nosotros entonces podamos quizás encontrar ese nuevo camino que nos espera después de esta pandemia. Finalmente, creo que el repensarme como persona, como miembro de una sociedad, que muchos autores hablan de una sociedad en decadencia, yo pienso más bien que es una sociedad que se está reorganizando para decidir hacia dónde tomar nuevos caminos, que no es nada nuevo, por cierto, que ya hemos pasado en otros momentos por esta situación, producto no solamente de pandemias, porque ya tenemos otras pandemias, hemos tenido otras pandemias, sino de grandes situaciones en el mundo que han hecho que la humanidad enrumbe su nuevo camino. ¿Cuál será el camino que nosotros vamos a tomar como humanidad para encontrarnos con esa familia de la que estamos hablando, con esa nueva educación, con esos nuevos centros, con ese nuevo Estado, con un compromiso con la sociedad que tiene la obligación, la obligatoriedad de atender? Creo entonces que establecer esa nueva relación con el otro, establecer esa nueva interrelación desde esa visión epistémica de la que nos hablaba el doctor Aníbal, pasa entonces por esa deconstrucción que no tiene receta, escuchaba hablar a Miguel y me veía en el posgrado, nosotros hicimos un posgrado juntos, y me veía en esas chácharas filosóficas que nos dábamos allí, hablando precisamente acerca de cómo se da la deconstrucción, cómo se da ese repensar, cómo eso se convierte en algo sostenido y concreto, y deja de ser una palabra vacía, deja de ser un cliché, deja de ser un esnobismo, como otras palabras que le han antecedido. Bueno, no es una receta. Lo que sí creo es que debemos reflexionar acerca de la vida, debemos reflexionar acerca de nosotros como seres vivos en conjunto, en sociedad. Nuevamente, Daisy, muchas gracias por esta invitación, estimado decano, estimadas autoridades universitarias, pares investigativos, gracias por permitirme estar en esta oportunidad. Buenas noches. Excelente, excelente, demasiado excelente, doctora Elsa. Escuchemos ahora un poco cuál es la postura de la salud pública, doctora Milady Guevara. Queremos escucharla, la postura de la salud pública, qué nos apoya desde allí, qué nos aporta. Doctora Milady Guevara, tiene la palabra. Doctora Milady. Doctora Milady Guevara. Ahora sí me oyen. ¿Sí? Sí, la escuchamos. Queremos oírle su postura desde la salud pública. Sí. Ya yo oí. Bueno, yo quería decirles que es realmente placentero haber escuchado todas estas opiniones que lo llenan a uno y lo de energía, como decía Aníbal Pérez, lo llenan a uno de energía para seguir en el trabajo y sobre todo en el trabajo de formación en salud. Yo creo que la situación de la pandemia, se tiene como un problema de salud, nos está llevando a revisar las dimensiones que contiene la calidad de vida. Es decir, no es solo la salud, sino que mediante un problema
que nos compete al mundo, porque todos estamos en la misma situación. Vemos cómo se va relacionando con la educación, con el ocio, con las relaciones sociales, con el bienestar subjetivo, con la vida. Es decir, ¿cuál es la calidad de vida que nosotros estamos llevando en este momento cuando tenemos que pensar que no había comunicación, o por lo menos no era la más idónea entre nuestros semejantes, entre nuestros hijos, nuestros familiares cercanos que conviven con nosotros diariamente? No había tiempo para eso. Habíamos estado viviendo como muy rápido. Y es una situación que nos dijeron, párate y empieza a ver a tu alrededor y empieza a organizar tus ideas y a organizar tu vida. Es decir, es ese plan. ¿Cómo ahora vas a actuar cuando viste que era necesario empezar a vivir desde tu hogar para después reflejar eso a lo externo, a tus amigos y a tus otros familiares que están lejos y que, bueno, a lo mejor afortunada o desafortunadamente tenemos la oportunidad de verlos en pantalla? Pero el afecto, sobre todo del ser humano latinoamericano, es de otra, digamos, de otra manera. Nosotros somos más afectivos. De tal manera que a mí me gustaría plantearlo es desde el punto de vista de la educación y de la educación física. Es decir, ¿cómo podemos relacionar esa educación física y la salud desde esa perspectiva multidimensional a propósito de una situación? ¿Por qué tuvimos que pasar por una situación como esta para empezar a repensar qué había pasado allí que nos movió el piso y que ahora estamos viendo cómo volver a lo que llamábamos normalidad? No sabemos cuál es la normalidad que vamos a vivir una vez que volvamos a las aulas. Desde el punto de vista del deporte y de la educación física, yo pienso que se ha visto usualmente, o usualmente lo hemos leído, que la educación física se expresa con un modo que se desdibuja usualmente en la impronta de aquellas ciencias que tienen que ver o que están marcando la salud, como la clínica, la medicina clínica, por ejemplo. Y al desdibujar la educación física, limitan sus posibilidades y tienen que empezar a poner en práctica conceptos de otras disciplinas. Eso a mí me preocupa particularmente, porque la educación física dentro y fuera del aula es, digamos, un pilar fundamental para la calidad de vida. Pero no se está viendo en este momento que el confinamiento nos está llevando a un culto al cuerpo. Todo el mundo, como decías tú, Daisy, quiere ser 90, 60, 90, los cuadritos marcados en el cuerpo, los músculos sobresalientes, y no podemos llegar a eso. Eso no es lo que queremos con la educación física. Y lamentablemente el comercio o la comercialización del cuerpo humano a través de los medios y principalmente a través de las redes sociales nos está llevando a ese culto al cuerpo, y que nosotros debemos rescatar para pensar en aquello que decía el profesor Cartaya, de ver lo social, lo espiritual y lo corporal. No puede ser que vivamos pendientes, sobre todo la juventud, en el culto al cuerpo. Entonces, ¿cómo se establece ese vínculo entre la educación física y la salud? Eso va a depender de cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra tarea diaria en el aula, por decirlo de alguna manera, sea a nivel de primaria, de secundaria, universitaria. De los enfoques que nosotros pongamos en nuestros diseños curriculares para trabajar la salud desde la educación física. Cuando vemos que, por ejemplo, hay enfoques que tienden a lo individualista, que tienen una información que es prescriptiva o
persuasiva, que no le permite al individuo más alternativas, sino que cumplir lo que se le está diciendo. Esos son mensajes que desde la salud se están dando. Por ejemplo, hay que lavarse las manos diariamente. No hay alternativa. Hay que lavarse las manos porque alguien dijo que había que lavarse las manos y eso hay que hacerlo. O, por ejemplo, cuando decimos para que se vuelva a la escuela, el niño debe haber cubierto todo el plan de vacunación. No hay otra opción, tiene que haberlo cubierto, si no, no entra. Entonces es coercitivo. Y en este momento nosotros tenemos que pensar más bien en lo colectivo, es decir, empezar a ver lo social, el entorno, la ecología, para que el deporte se inserte allí y desde allí, porque el deporte es una disciplina que permite un contacto directo con el estudiante, pero no en la competitividad malsana o solamente para mover el cuerpo o solamente para ganar algunos puntos. Porque incluso a veces también se usan lenguajes que llevan a la violencia. Entonces tenemos que ver cómo esa educación física se va a insertar en un estado de salud que nos permita tener una mejor calidad de vida y empezar a pensar cómo son los rediseños que vamos a hacer para que la educación sea más humana. Es por ahí que yo pienso que podíamos estar más cerca a la salud y el deporte y no solamente estar como disciplinas separadas, cada quien ganando un espacio. Muchas gracias. Gracias, doctora Milady. Una reflexión transdisciplinaria profunda y que nos lleva a pensar en esa posibilidad de reconfigurarnos, de repensarnos, de replantearnos una vida distinta después de la pandemia. Queremos escuchar ahora a nuestro invitado, el doctor Dávila, doctor Arturo Dávila, representante latinoamericano de la Universidad Internacional de España, desde lo que es el concepto de la seguridad ciudadana. Lo escuchamos, doctor. Buenas noches, estimados colegas, especialmente doctora Daisy Rodríguez. Permítanme expresar un saludo fraterno de parte de la Universidad Internacional de Seguridad de España y la representación para América Latina. En verdad ha sido una noche privilegiada de conocimientos y de exposiciones maravillosas como a la que hemos asistido. Los conceptos y criterios brillantemente expuestos denotan la importancia y la integralidad de la actividad física para el ser humano, pues queda demostrado que es un vector transversal que optimiza, conduce y guía hacia estadios óptimos de salud mental, física y espiritual, contribuyendo significativamente a alinear sus diferentes expresiones de manera plenamente satisfactoria y vívida. Esta conjunción de lo físico, lo espiritual, lo psicológico y la naturaleza plantea una visión de pensamiento que le abre paso a lo multidiverso y cambiante que nos lleva a repensar los criterios y principios que explican la ciencia, la salud, la vida misma. Estos saberes confluyen para poder redefinirnos y redefinir las concepciones de seguridad entre los seres humanos en busca de condiciones armónicas de convivencia, pacífica pero dinámica, favorables al desempeño de sus actividades laborales y recreativas, con niveles aceptables de estrés, un estrés positivo que nos lleve a alcanzar cada vez mejores y mayores metas y disminuyendo considerablemente el distrés, este distrés negativo que nos lleva inclusive al síndrome del burnout y con ello a las enfermedades laborales. Mediante la compartición y desmonopolización de epistemes y métodos como lo indica Ruiz 2016, buscando explicaciones menos simplificadoras, complementarias y desde distintos puntos de vista, consiguiendo así definir lo transcomplejo como lo expresa Chavino en el 2012, como un enfoque integrador. La actividad física, junto con la sana recreación abordada desde este enfoque, como lo manifiestan Chavino y Villegas en el 2012, se integra, abro comillas, en una actitud que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que habían sido relegadas, como lo cotidiano, lo imaginario, la poesía, la alegría, entre otros, cierro comillas, respetando la pluralidad de saberes en pos de un hombre plena y armónicamente desarrollado e integrado con la ciencia, con la sociedad y con su entorno.
Este hombre así desarrollado y proyectado que en la fuerte armonía del cuerpo, mente y espíritu, se apreste a edificar, comprender y respetar nuevos criterios que en su conjunto edifiquen propuestas innovadoras para afrontar realidades cambiantes e inciertas que permitan generar archipiélagos de verdades relativas que sirvan de norte en un mar de incertidumbre, parafraseando Morín. De otro lado, si bien la seguridad es concebida como un sueño de la humanidad en un estadio superior de garantías, diálogos y certezas, este sueño no puede alcanzarse sin la predisposición a posturas dialógicas que no superpongan conocimientos con base a prioridades antojadizas, sino que se abran a aceptarlos, respetarlos, en armonía y con mente abierta para aprender, desaprender y reaprender otras concepciones y otros conocimientos desde diferentes posturas, con un enfoque calidoscópico que acepte la otredad desde las propias realidades individuales, que aportan desde su propia concepción epistémica, metodológica y espiritual, contribuyendo así a la creación de multimétodos y generando conocimientos multidiversos en busca de nuevas formas de pensar, conocer, reflexionar y convivir. Los derechos humanos se fundamentan principalmente en la libertad de pensamiento, y es el ejercicio de esta libertad el que orienta y fundamenta al ser humano para la toma de decisiones. Como lo explica Millán y Puelles en 1978, este ejercicio es el que finalmente, renunciando a su propia conveniencia y sobreponiendo la conveniencia del conglomerado, el que proporciona la categoría de dignidad al ser humano, siendo además el sustento fundamental de la seguridad y la convivencia armónica de éste en sociedad. Para concluir, solo me resta agradecer infinitamente la invitación y la enorme capacidad organizativa de la Universidad de Guayaquil y especialmente de la doctora Daisy Rodríguez, que me ha permitido el privilegio de asistir a esta Daisy oportunidad. Mesa, doctor, Daisy Mesa. Y de compartir ideas con tal selecto grupo académico. Quedo soltero mandar agradeciendo nuevamente por su gestión organizativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Dávila. Es Daisy Mesa. Disculpe. Muchas gracias. No se preocupe, muchas gracias. Bueno, creo que con estas reflexiones tan interesantes nos queda por compartir la reflexión que nos deja la doctora Crisálida Villegas, de la representante de las redes internacionales de investigadores, quien intenta conectarse, pero nos envía un audio que quisiera que compartirlo con ustedes, porque en él hay una reflexión profunda. Si bien hemos visto hasta ahora las posturas desde cada uno de los ponentes, vimos la postura de la salud, la postura desde la psiquiatría y la medicina con el doctor Aníbal, la postura de la educación física, el deporte y la recreación, y desde una perspectiva profundamente humana y espiritual, como lo hizo el doctor Cartaya, y nos paseamos por toda esa experiencia de voluntades con la doctora Mariginias de la pedagogía, la doctora Elsa desde la enfermería, la doctora Milady desde la salud pública, y luego el doctor Dávila con su experiencia desde lo que es el espacio de la seguridad ciudadana y la transcompleidad. La doctora Crisálida quiere darnos una reflexión desde la mirada espiritual, una mirada que vincula la ciencia, ¿sí? Una mirada que vincula la ciencia con el espíritu. Esa mirada que casi no le damos a ningún planteamiento academicista. La ciencia se nos diluye en pensarnos, en vivirnos y en mecanizarnos. La ciencia nos diluye en mirarnos como objetos, en mirarnos desde las poses, desde las posturas inventadas, no desde las humanidades. Y esa ciencia es la que hoy urge repensar. Bueno, frente a ese repensar, la doctora Crisálida Villegas nos deja un mensaje, nos quiere dejar un mensaje, que es el que voy a intentar compartirlo con ustedes si el espacio de conexión nos ayuda. Voy a hacer el esfuerzo para que eso les llegue en este momento. Permítanme para conectar el audio que nos está dando la representante de la Red de Investigadores Internacionales, también venezolana, Orgullo de Nuestra Patria. Por favor, permítanme un segundo, ¿sí?
especial para todos. Por favor, me indican si se escucha. Buenas noches. Un saludo especial para todos. ¿Se escucha? Desde Venezuela. Sí, sí. Y un agradecimiento a FEDER por la invitación y especialmente a la doctora Daisy Mesa. La pandemia marcó un alto, haciendo evidente la fragilidad de la vida humana, lo que obliga a asumir un cambio de actitud si queremos promover una ciudadanía saludable. No hay duda que el ejercicio, el deporte y la recreación tienen un impacto positivo en esta meta. Ahora bien, yo quiero plantear otro elemento fundamental que complementa el cuidado físico, como lo es el cuidado espiritual. Veamos cómo lo dice la Biblia en el libro de Proverbios 17:22. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Por su parte, Proverbios 4:23 dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Por otra parte, numerosas investigaciones muestran la relación entre la espiritualidad y la salud. Voy a nombrar solamente Harold Kodainin de la Universidad de Duke en Estados Unidos, que señala que los practicantes de una creencia pueden obtener beneficios físicos y mentales, entre ellos un sistema inmunológico más resistente, así como una mejor capacidad de recuperación durante las enfermedades. Frente a esto, es evidente la necesidad del cuidado del cuerpo y de lo espiritual. El primero implica cumplir las normas sanitarias y físicas. El segundo, el fortalecimiento de la fe y la esperanza, que constituyen hoy dos cualidades básicas más necesarias que nunca. Se relacionan con el bienestar aún en situaciones de adversidad. Implica ver lo positivo en las diversas circunstancias. Ayudan a mantener la acción y a seguir haciendo nuestra parte. Buenas noches, agradecida. Bueno, con ello cerramos las intervenciones de nuestros invitados panelistas, sobre todo en la dimensión espiritual que tanta necesidad tenemos en este momento. Reconocernos, identificarnos y, como dirían los africanos, los sudafricanos, ¿no? En ese saludo hermoso colocándose la mano en el pecho y diciéndole al otro, te reconozco, tú me importas, te respeto, te valoro. En ese saludo hermoso que ese es el real significado de la vida. Así los reconozco y los respeto, y con eso quiero darle el cierre a las intervenciones de nuestros excelentísimos ponentes, de nuestros excelentísimos panelistas, y cederle en este caso la palabra al doctor Fidel Romero, con el permiso de la máxima autoridad de Canal, abogado Melvin Zavala Plaza, para hacer el cierre de este evento que para mí fue no solamente un honor, fue un gran banquete de conocimiento y de espiritualidad, un gran banquete humano, y que le agradezco al doctor Melvin Zavala Plaza, nuestro decano, por habernos dado la oportunidad de traer a un encuentro a tanta gente sabia, tanta gente linda, tanta gente interesante, y que desde la ciencia, sin dejar de ser científicos ni científicas, podamos decir con una sonrisa en el rostro qué agradable es el café de la ciencia. Señor decano, permítame, por favor, cerrar el evento y darle la palabra al abogado Fidel Romero para que haga las palabras de cierre. Señor decano. Cómo no, muchas gracias, Daisy. Brevemente, antes de darle paso al doctor Fidel Romero, secretario de nuestra facultad, pues agradecerle la intervención brillante de cada uno de los profesionales, panelistas, y que la Facultad de Educación Física de nuestra casa, la Universidad de Guayaquil, y los quienes están en la hermana República de Venezuela, pues esperemos tenerlos acá también presentes. Por cierto, brevemente nada más, que eso, teniendo como una magnífica herramienta de trabajo que inicialmente usó el doctor Aníbal, y también Miguel, y finalmente los demás panelistas quisieron corroborar que efectivamente la base fundamental para el desarrollo de la cultura de manera general, pues la educación física es un eje transversal que está interesante en todas y cada una de nuestras disciplinas. Muchísimas gracias, siempre serán bienvenidos. Daisy, felicitaciones, Máster Rodrigo y dignísimos panelistas. Un gran abrazo. Adelante, estimado señor secretario. Gracias. Muchas gracias, señor decano.
señores expositores, señores panelistas. Tengo el agrado de dar el cierre a este evento de Café de la Ciencia, el cual sin duda nos ha nutrido nuestras inteligencias académicas y hemos aprendido. La Universidad de Guayaquil agradece a nombre del señor rector, doctor Roberto Pazley Paquerizo, el decano de la Facultad de Educación Física y Deportes y Recreación, Máster Melvin Zavala Plaza, la doctora Daisy Mesa Palma, en calidad de coordinadora del Departamento de Investigación de esta facultad, a los señores expositores, doctor Aníbal Pérez, invitado internacional de la Universidad de Salamanca, al doctor Miguel Cartaya de la Universidad del Fabio Manaví, Ecuador, a la Universidad Internacional de Seguridad de España en representación de América Latina, por sus inteligencias académicas expuestas en este Café de la Ciencia, y demás panelistas de las universidades de Corobobo de Venezuela, la Universidad Metropolitana de Ecuador, el representante de la Universidad Latinoamericana. Una vez más, el conocimiento expresado por vosotros nos ha revelado esta tarde y noche una enriquecedora experiencia, la cual no tiene límites. Es decir, que este conocimiento es infinito como el cosmos y que hay que descubrirlo día a día, lo cual nos convierte en investigadores o seguidores de la ciencia desde el punto de vista holístico, epistemológico y cosmopolita. Nos nutrimos a través de él, de la investigación. Eso es la academia y por ende la Universidad de Guayaquil, el alma mater o madre nutricia del conocimiento, del cual se nutren nuestros discentes y docentes en su formación profesional para la aplicación de su campo de formación profesional y la especialidad de la educación física. Señores expositores y panelistas que han participado en este Café de la Ciencia, la Universidad de Guayaquil seguirá fomentando este tipo de eventos académicos con la finalidad que la academia siga generando conocimiento y su claustro para beneficio de la colectividad con la participación de académicos como vosotros de escala nacional e internacional. Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por vuestra participación en este café. Les reitero mi agradecimiento, estimados conferencistas. Buenas noches. Buenas noches, señores. Ha concluido el evento. Muchas Buenas gracias, noches. ponentes. Muchas gracias, panelistas. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.